es que la discriminación afecta al sistema educativo? Pues dentro de una de los pilares de la educación justamente es la inclusión. Entonces, cuando no se logra hacerlo, pues se estaría quebrantando, digamos, uno de los principios básicos que debería conllevar a la educación. Ahora bien, nuestros sistemas educativos, y eso digamos que lo he pensado como mucho en perspectiva comparando el sistema educativo público con el privado, no está del todo preparado para incluir justamente a las personas, digamos, que presentan ciertos tipos de discapacidades. En algún momento estuve conversando con una chica que era muda, y por ende, digamos, era muda, y ella comentaba que en toda su vida, digamos, como en la primaria, no pudo acceder a la educación, ni siquiera básica primaria, justamente porque no tenía los recursos para pagar un instituto especializado, y en el colegio público de su barrio no habían las condiciones estipuladas, digamos, para una persona con su discapacidad. Entonces, una persona que le había tocado estudiar, afortunadamente, digamos que decidió salir adelante, fue una persona que le tocó estudiar de adulta, porque nunca el sistema educativo le brindó las condiciones para poder educarse. En cuanto a lo privado, siento que, digamos, intenta ser un poco más incluyente, ¿sí? Lo intenta además porque cuenta con los recursos, pero encontrar personas especializadas no es tan fácil en nuestro país. Entonces creo que no se está yendo como, no se está construyendo en el sentido mismo de la educación en cuanto a inclusión. Y pues entendiendo esa diferencia entre lo público y lo privado, ¿te parece que en el colegio hay posibilidades de que estos no sean discriminados o que no pueda haber una educación tan fructífera como pues bien lo planteado? El tema de la educación diferencial, y creo que acá parte de algo muy básico, y es la cantidad de estudiantes que hay en cada curso. Digamos que, bueno, no sé, en los cursos que he tenido no hay estudiantes con discapacidades como tal, como el concepto como tal, pero sí hay estudiantes con necesidades diferenciales. Y frente a eso, el abordaje resulta complicado, aunque no imposible, pues ahorita digamos que podríamos hablar de eso, no es imposible, pero sí es complicado por la cantidad de estudiantes que hay en cada curso. Entonces, ahí está la dificultad. ¿Tú como profesora te sentirías capacitada para poder darle clase a estos niños con discapacidades? Eh, Vuelvo a decir, con discapacidades dependiendo de cuál sea la discapacidad, con discapacidad dependiendo de cuál sea la discapacidad, pero enfocándonos, digamos, en un concepto más amplio, los estudiantes que tienen necesidades diferenciales, me ha tocado, porque lo he vivido, como estudiar y aprender de las personas especializadas en el tema, leer, porque el abordaje es muy particular, es bastante particular, las necesidades son muy particulares, y en la formación profesional que he tenido, digamos que no hubo ese enfoque. Entonces me ha tocado, digamos, aprender haciendo, ¿sí? Como en el aprender haciendo. Pero creo que no, que es justamente como es un reto, creo yo que también como parte de ser formadores, de ser maestros, pues es también aprender a manejar este tipo de situaciones. Entonces yo creo que si llega, obviamente estaría dispuesta también como a aprender, como lo he venido haciendo con los estudiantes que tienen necesidades diferenciales. ¿El colegio o tú como profesor alguna vez has recibido una capacitación especializada para poder trabajar este tipo de personas? Sí, 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 sí. Hay los casos diferenciales, sí. El colegio nos ha brindado, hay un par de casos particulares, y el colegio nos ha brindado talleres con gente especialista en el tema para saber cómo abordarlos. Nos ha brindado materiales y todo, digamos, pero hablando de estos casos como con nombre propio, ¿sí? Y sí he tenido talleres, un par de Ok. talleres. En el momento de tú volverte profesor, ¿alguna vez pensaste en darle clase a niños con discapacidad o consideraste que existía esa posibilidad en tu salón de clases? Mira que no, o sea, la verdad nunca lo consideré, y cuando empecé, digamos, a tener estudiantes con condiciones específicas, me cuestionaba un montón, porque primero la forma en la que yo los veía era muy diferente, digamos, no sé, es que es vago, es que no le gusta trabajar, es que no entiende, pero nunca me preguntaba el por qué. Cuando ya empecé a manifestarle a otros colegas las situaciones, me decían, pero mire que puede estar pasando esto. Entonces yo creo que a priori uno nunca piensa como
como que vas a enfrentarte a un contexto con esto, además porque mi formación nunca tuve compañeros ni en el colegio, ni en el pregrado, ni en ningún lado, con estudiantes que tengan discapacidades, lo cual también evidencia muchísimo el poco acceso que tienen estas personas a la formación académica. ¿Te parece que en Colombia o en sí en la educación hay algún grupo específico que pueda sentirse más discriminado, con menos posibilidades de estudiar? Mira, digamos, por contexto, conozco personas sordas, como lo mencioné ahorita. He trabajado con algunos, digamos, con algunas de ellas y siento que para ellos acceder al sistema es muy complicado. Creo que la sordera, también está el tema de la visión. Yo conozco, digamos, en la universidad donde estudié que habían programas especiales de estudiantes que no podían ver, para estudiantes ciegos, pero siento que la sordera, por lo que conozco, y la ceguera también creo que es una discapacidad muy diciente, pues es complicado para la hora de acceder. Pero también hay otras diferenciales que no son, digamos, no son de este tipo, pero que también se convierten en un problema porque se me hace que son un poco más comunes en nuestro contexto y que deberíamos ser más conscientes. No sé, los estudiantes con Asperger, que no es una discapacidad, ¿sí? Como tal, pero sí genera una dificultad a la hora de interrelacionar y de aprender, porque aprenden de manera distinta a como aprendemos nosotros. Entonces creo que el Asperger es algo también que es muy común y que es bien complicado de abordar. Entonces creo que deberíamos, no sé, si enfocarnos un poco como en eso. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que pueden tener una dificultad o que no tienen el aprendizaje tan fácil como la población que normalmente denominan como sin problemas? Otra vez. ¿Qué consejo les darías como a todos estos niños que tienen estos problemas para que no terminen o para que estudien? Pues yo no me siento capaz de dar consejos porque primero, digamos que las veces que he conversado con personas con estas condiciones, realmente son personas que tienen clarísimo su papel dentro de la sociedad. Y de hecho, digamos, parte del trabajo que hice con algunos de ellos era como entender no sé, como hacer parte de algunos movimientos sociales de exigencia de derechos, porque tienen clarísimos cuáles son sus derechos. Entonces, más que un consejo, yo diría que tendríamos nosotros, que estamos del otro lado, deberíamos tener mayor perspectiva a la hora de acoger a estas personas y dejar de verlas justamente como ese otro raro extraño que está afuera y con el que no debería tener ningún contacto porque es extraño. Por el contrario, parte del concepto es la inclusión y dar la posibilidad, digamos, de interactuar con estas personas que terminan, o sea, son iguales a todo el mundo, solo que tienen unas condiciones diferentes que dificultan el acceso a ciertas cosas, pero que no lo imposibilitan. Entonces, más bien, si tengo que dar un consejo, sería para nosotros, como que, no sé, dar mayor apertura y dejar de estigmatizar, sería la palabra, como a personas que tienen este tipo de discapacidades. Y la última es, tú como persona, ¿qué puedes hacer para que esta discriminación se reduzca en la sociedad? Pues digamos, yo hace muchos años dejé de creer como en los cambios estructurales y yo más bien pienso en el cambio personal, y esto puede sonar muy cliché y todo, pero yo sí creo firmemente en eso. Y es que digamos, cada vez que esté participando en un acto discriminatorio, o que, digamos, porque escucho, no porque lo haga, pues hacérselo saber al otro, porque yo creo que muchas veces discriminamos también por ignorancia, ¿sí? Porque ignoramos las otras realidades. Entonces, más bien es hacerle saber al otro que está cayendo pues en un error y contextualizarlo un poco. Pienso que los cambios se dan a partir de ahí y ser muy consciente como individuo, digamos, de los otros, ¿sí? Del otro. Creo yo firmemente en eso. Listo, gracias, Ana. Fue súper rápido. Wow, yo no sabía que el colegio